Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural. Gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches y por tu conducto un fuerte abrazo al Financiero Televisión. Emilio, dame tu opinión sobre el paquete económico 2024. Sé que la aprobación del presupuesto es atribución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la revisión de la política económica corresponde a ambas cámaras. ¿Qué opinas de la propuesta del Ejecutivo para el próximo año? Mira, efectivamente le tocará a la Cámara la aprobación final. En el Senado tendremos que ver la ley de ingresos. Y yo diría en síntesis, hay focos rojos encendidos. Se había venido advirtiendo de un quebranto en las finanzas públicas no menor. Ha habido un gasto discrecional extraordinario. Las pues obras faraónicas del sexenio están costando mucho más de lo previsto. El Tren Maya se multiplica por 3, Dos Bocas igual, un tanto así, y los recursos ya no alcanzan. Se han gastado prácticamente todos los fondos de reservas, de desastres, de víctimas, y no les queda otra más que acudir al endeudamiento. Pero el endeudamiento es la peor forma de pagar impuestos, porque habrá que pagar altas tasas de intereses. Este gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de hacer una gran reforma fiscal que permitiera poner una nueva estructura, por ejemplo, para financiar los programas sociales. No quiso hacerlo y al fin de su gobierno, López Obrador se enfrenta al dilema de dónde saca dinero. Vamos a tener un problema severísimo porque el ritmo de crecimiento de la deuda, y eso que siempre lo negaron, será el mayor desde el año 1989, lo que se está solicitando. Una segunda preocupación tiene que ver justo con el problema del gasto de los programas sociales. No porque los programas sociales en sí no debieran ser, sino por cómo se hace. Hay gente que recibe ese dinero que en realidad no tendría por qué recibirlo. De hecho, lo que hoy es claro es que los estratos más altos de ingresos del país están recibiendo parte de las pensiones que este gobierno ha decidido dar, y no los más pobres. Eso está más que documentado. Y la verdad es que la solidaridad social tendría que ser para quien más lo necesita. Tenemos ya un problema. 22 pesos de cada 100 se van a destinar a los programas sociales y no hay un reajuste presupuestal y no lo reciben ni todos los que necesitan ni quienes deberían, porque hay personas que no lo necesitan ni lo reciben. Si no se focaliza la ayuda a los más pobres, pues en realidad lo que estamos haciendo es reproduciendo desigualdades. Pero ya llegó el momento en que el peso específico de los programas sociales es de tal magnitud del presupuesto público que al no diseñar un modelo financiero, fiscal, estructural el presupuesto, esto se está convirtiendo, como se advirtió, en una bomba de tiempo porque no se hicieron los diseños estructurales para ese fin. Una tercera preocupación tiene que ver con el notable incremento otra vez a las Fuerzas Armadas, pero de una manera particularmente, yo diría, peligrosa. Este gobierno ha decidido avanzar en la creación de empresas, de sociedades anónimas, por ejemplo, el Tren Maya. El Consejo de Administración está integrado por servidores públicos en una sociedad anónima. Y el gobierno ha establecido el presupuesto subsidios multimillonarios para esas empresas. Este Consejo de Administración, que no es una entidad pública descentralizada, es una sociedad anónima, va a decidir qué hace con esos recursos, va a decidir qué destina si es que hay ganancias. Ahora resulta que la renta nacional va en grandes cantidades y proporciones a las Fuerzas Armadas otra vez, dejando un ciclo no solo de una militarización notable, sino de afianzando un proceso de la construcción de una élite militar, como hemos hablado antes, y que ahora ya incluso sabemos que se están dando contratos multimillonarios, que en las obras faraónicas hay incluso gente que está comprando terrenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que se haya acabado la corrupción, sino que en realidad solo cambió de manos
y que este manejo tan discrecional, tan opaco y tan poco controlado de grandes volúmenes de dinero a las Fuerzas Armadas va a terminar necesariamente en un fenómeno de corrupción mayor. Me parece entonces que hay entidades públicas que perderán recursos, otra vez comunicaciones y transportes, otra vez medio ambiente, otra vez becas. Es un escándalo cómo han cortado programas de posgrado en múltiples universidades públicas, incluso poniendo en riesgo programas de excelencia. Guillermo, la verdad es que la no atención a los focos rojos pues ahora se convierten en dilemas más graves. Creo que va a haber un problema serio en las finanzas públicas, incluso ya algunas de las calificadoras así lo han advertido. Y también diría, me parece que si sigue la insistencia del gasto de una elección de Estado como la que estamos viendo ya en marcha, vamos a tener muchas tensiones de las finanzas públicas el año que viene, Guillermo. Mucho dinero a los programas sociales, con aparente intención de usarlos con fines electorales, y muy cuantiosos recursos al barril sin fondo que han constituido las obras emblemáticas del gobierno. Pero para salud, educación y seguridad, muy poco para la dimensión del reto que tenemos enfrente. Emilio Álvarez y Casa, déjame entrar al tema que referías en materia política electoral y hablemos del acoso creciente hacia Xóchitl Gálvez, que cada día es más intimidatorio. Este último episodio de pretender demoler su casa parece desproporcionado. Te pregunto, ¿hasta dónde supones que llegará el gobierno en su intención de bajar a Xóchitl? Mira, déjame decírtelo desde dos perspectivas. La primera, lo que estamos viendo es un uso faccioso de las instituciones. Lo que estamos viendo es que empezando por el presidente de la República, pero siguiendo por gobernadores de Morena y seguidores, o algunos incluso pueden ser ficticios en redes sociales, donde están haciendo un acoso sistemático en contra de Xóchitl Gálvez, lo que ya podríamos catalogar como violencia de género. La insultan, la agravian, la calumnian, pero además exhiben información confidencial de ella que claramente la pone en riesgo. Yo sí pienso que el presidente ya a esta altura es, por supuesto, responsable, y yo lo hago responsable, de la seguridad de Xóchitl Gálvez y cualquier cosa que ella y su familia suceda. Pero todo esto sucede también en el ánimo de ir construyendo una mala percepción de ella. Y me parece que ese es el sentido. No tanto cuanto la acción judicial, esta cosa de demoler su casa es un despropósito. Además, les salió el tiro por la culata. Ya el mismo López Obrador se salió a decir que era un despropósito querer demoler su casa, que no es más que una infamia. Han intentado todo tipo de descrédito, pero lo notable es hasta dónde van a llegar. Es un uso faccioso y me preocupa en dos sentidos, porque voy a lo segundo. La autoridad electoral ha sido omisa. López Obrador no solo no atiende la ley, sino no atiende sus señalamientos, por ejemplo, de no referirse a Xóchitl, y no está haciendo nada el INE. Ojalá entienda el árbitro que se necesita sacar tarjetas amarillas y que intervenga con mucha más decisión. Y la segunda es que sí me parece que todas y todos nosotros tendremos que levantar las señales de alerta, porque no se puede permitir el descrédito, la difamación y la calumnia en contra de una mujer que está haciendo un esfuerzo por construir una alternativa, y yo lo que reclamo es juego limpio. Queda claro que tienen miedo, queda claro que son capaces de tragarse su historia y su congruencia con tal de mantener el poder, y nos toca a nosotros y a nosotros la insistencia de juego limpio y de intentar parar estas calumnias y estos ataques que ya están tomando. Fíjate, estamos a, pues, ¿qué? 8 o 9 meses, y ve el nivel de agresiones que estamos viviendo ya, Guillermo. Emilio, permíteme retomar algo. El presidente fue a Chile a rendir honor a los desaparecidos chilenos y a condenar el militarismo en Chile. Frente a lo que está pasando en México,
¿cómo debemos entender ese mensaje del presidente, Emilio? Pocas veces he visto tan ilustrado aquel dicho de candil de la calle, oscuridad de su casa. El tema de los desaparecidos en Chile fue una tragedia, probablemente las dictaduras más cruentas, la de Augusto Pinochet. El tema de la militarización igual, pero López Obrador parece no escuchar las enseñanzas de la historia. Hoy en México tenemos ya el registro público 115,000 personas desaparecidas. Hoy en México, este gobierno es ya la administración con más personas desaparecidas en la historia. Y López Obrador ni siquiera se digna a recibir a las madres buscadoras. Qué bueno que reciba a las de Argentina. Qué bueno que señale los abusos en Chile. Pero ojalá se comportara como jefe de Estado de México y atendiera a las y los mexicanos que están en desesperación por su dolor y por la falta de justicia. Yo esperaría de un gobernante talante y talento democrático. En este tema, infelizmente, lo que hemos visto de López Obrador es su pequeñez. Y me duele. Me duele porque las madres y las familias que están en dolor por sus personas desaparecidas no se lo merecen. Ojalá López Obrador le diera la misma importancia a las madres buscadoras mexicanas que a la mamá del Chapo. Y te diría, en el tema de la militarización, las enseñanzas históricas de América Latina y de nuestra propia historia han señalado los riesgos de la militarización. El espejo del golpe en contra de Salvador Allende hace 50 años nos es solo una advertencia de lo que significa eso. Las consecuencias en Chile cuando le dieron ese poder extremo a las Fuerzas Armadas, que incluso se reflejó en una nueva constitución, y manejos presupuestales y toda la presencia en la vida pública, son parte de las cosas que advertimos que no queremos que pasen en México. Gabriel Boric mandó un poderoso mensaje que parece que López Obrador no escucha. Y eso es uno de los grandes riesgos, porque al tiempo, lo he dicho y lo insisto, pareciera que la herencia de este gobierno va a ser un narcoestado militarizado y autoritario, Guillermo. Pues muy delicado, muy grave lo que dices, Emilio Álvarez y Casa, pero no podemos estar más de acuerdo con lo que señalas. Agradezco, como siempre, tu presencia en el programa, senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias por estar aquí. Yo soy el agradecido, te mando un fuerte abrazo y a todo el equipo del Financiero, saludos. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Hasta pronto.